eretsradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretsradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, pues está... Cambalache. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Edgardo. Buenos días a todos en todo el mundo. Buenos días, Daniel, y acá reencontrándonos en esta semana que va del Año Nuevo Judío al Día del Perdón, pero nosotros seguimos firmes al pie del micrófono aquí en Cambalache por Eretz Radio. Así es. Bueno, en el medio han sucedido algunas cosas, como lo de México, ¿no es cierto? Otro terremoto más. Otro terremoto más de 7.1. Bueno, con respecto... Y uno de 6.2 después. Ah, también. 3 terremotos, es terrible lo de México. Exacto. Bueno, con respecto a eso yo quiero decir que la artista plástica Bea Minujín está exponiendo sus obras de arte en el Howard Johnson de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Y todo lo recaudado por la venta de sus obras, ella ha decidido donarlos a los damnificados por el sismo de México. Así que invitamos a todos los oyentes de Argentina que quieran ir, que se acerquen a la ciudad de Chascomús para disfrutar de sus obras y, ¿por qué no?, de una vista hermosa a la laguna, Edgardo, repleta de pejerreyes. Sí, se pueden ir con la caña también y disfrutar de unas hermosas obras de arte. Así que no se olviden, en el Howard Johnson de Chascomús, las obras de la artista plástica Bea Minujín. Bueno, ahora sí, entonces entramos de lleno al tema del día. A la política israelí, la Asamblea de las Naciones Unidas, reuniones. Exactamente. Estuvimos toda la semana pasada hablando de esto, ¿no? De lo que podía pasar con la reanudación del proceso de paz, después de las reuniones de Netanyahu con Trump, con el presidente egipcio, incluso a Sisi, de Trump con Abu Mazen. ¿Hubo algún avance, Edgardo, en Nueva York? Aparentemente, ninguno. ¿Y a quién le habló Netanyahu en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas? Mira, el primer ministro Netanyahu habló en Nueva York para que le escuchara a todo el mundo, pero sobre todo su base política, aquí, en Israel. Uh-huh. En el fondo, Netanyahu les está hablando a sus votantes, más que estar hablándole a todo el mundo. La asamblea estaba casi vacía cuando él hablaba. El hecho de que Trump ni siquiera hubiera hecho referencia cuando se reunió con Netanyahu al conflicto con los palestinos, le dio todo el pie a Netanyahu para que también le restara importancia en su discurso, en su alocución ante el Pleno de las Naciones Unidas. Y puso todo el acento en Irán. Netanyahu es el rey de las frases hechas. Por ello dijo en las Naciones Unidas que los Estados Unidos deben arreglar o anular el acuerdo nuclear con Irán. Esta es la frase hecha, que vuelve y vuelve como si fuera la misma muletilla. Sí, pero Netanyahu no le interesa llegar
a un acuerdo con los palestinos? Daría la impresión que no. Que al igual que Trump, a Netanyahu tampoco le interesaría llegar a acuerdo alguno con los palestinos. Ni tampoco volver a la mesa de negociaciones, porque él cuando se lo pregunta dice, sí, yo quiero, sí. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde está la carne en todo esto? Principalmente porque su base política de la que hablamos recién está compuesta por colonos, sectores de la derecha israelí que están en contra del establecimiento de un Estado palestino. ¿De qué van a hablar? De las flores del jardín, de no sé, los pajaritos. Los pajaritos de Maduro, no, de eso no hablan. Entonces, por antonomasia, no hay de qué hablar hoy con los palestinos, y Netanyahu lo tiene clarísimo. Y esto puede tener un efecto contraproducente para Israel, porque ya los palestinos dan a entender que irán a la Interpol a denunciar a militares y políticos israelíes por crímenes contra la humanidad. Wow. Pero si Trump lo presiona... Es que a Trump, al parecer, no le interesa en lo más mínimo el conflicto entre árabes e israelíes. Todo lo que viene desde Washington, incluido el yerno presidencial Jared Kushner, viste que estuvo viniendo muchas veces seguidas acá, sí, y decía que se encontraba con Netanyahu, con Abu Mazen, parece hecho para la galería, es decir, para el consumo de los medios de comunicación, que se hable del asunto, claro, sin decir, y sin que pase nada, porque todo sigue así. Que digan que están preparando avances, de que avances hoy pueden hablar cuando Abu Mazen y Netanyahu ni siquiera se comunican, aparentemente estuvieron los dos en la Asamblea de las Naciones Unidas y ni se vieron. Si hasta hoy ni siquiera respondió a Hamás, Abu Mazen, de lo que hablamos la semana pasada, de si acepta la propuesta de unidad nacional, de anular el gobierno en las sombras en Gaza, y de llamado a nuevas elecciones palestinas. Es decir, hasta ahora que lo estamos charlando, todavía no se pronunció sobre eso, y es un tema interno palestino que teóricamente unidad para hablar con Israel desde una postura de mayor fuerza palestina, nada. No hay visos de diálogo entre israelíes y palestinos, Daniel, y lo decimos remarcando lo que desconfiamos de que terminen en buen puerto entre los propios palestinos todo esto de que se está hablando de unificación, de un frente conjunto y de llamado a elecciones, ¿okay? Que se hizo gracias a la intermediación de la inteligencia egipcia la semana pasada. Ok, pero ¿Netanyahu dijo algo nuevo en su discurso en las Naciones Unidas? Salvo variaciones, Netanyahu habla como un disco rayado, siempre vuelve sobre lo mismo, sin avanzar demasiado en temas que pueden estar relacionados con el proceso de paz con los palestinos. Y te voy a agregar algo interesante que tiene que ver con esto, que es Netanyahu, aparte de ser primer ministro, también es ministro de Relaciones Exteriores. La segunda de él en el Ministerio de Relaciones Exteriores es Tzipi Hotovely. Y en la televisión israelí, que estuvo en uno de los programas del fin de semana, de Rosh Hashanah, cuando le preguntaron sobre si va a haber negociaciones en realidad es la ministra de Asuntos Exteriores en funciones, claro, porque Netanyahu es ministro de tantas cosas. ¿Sabes lo que contestó? Dijo, el tópico palestino no tiene ninguna importancia. ¿Por qué Netanyahu debería entonces referirse a ello en las Naciones Unidas? Ahora, cuando decís que siempre vuelve sobre lo mismo, que siempre dice lo mismo, que es un disco rayado, etcétera, etcétera, ¿estás pensando en la amenaza iraní también? Sí, principalmente en eso, porque es a lo que vuelve Netanyahu una y otra vez. Netanyahu evita hablar de los palestinos y del proceso de paz con los palestinos y siempre mete de vuelta el tema de la amenaza iraní. El año pasado había dejado de hablar un poco de la amenaza iraní para no comprometer demasiado a Trump en tiempos de campaña electoral, porque quería que saliera electo presidente como finalmente pasó. Bueno, ahora que Trump ya esté afianzado en el poder, Netanyahu vuelve con el asunto, con todo, intenta dejar de lado las negociaciones con los palestinos y habla contra las Naciones Unidas, como lo vimos la semana pasada, resaltando el absurdo del comportamiento de la ONU hacia Israel. Que pasa lo que pasa en Siria, en Irak y en otros lados, pero nadie condena claramente todo eso y todos condenan solamente a Israel. Eso es lo que dice Netanyahu. Y en el frente palestino, ¿qué va a terminar pasando?
Y seguramente todo seguiría igual que antes de tantos discursos que vimos este fin de semana, reuniones y palabras al viento durante toda la semana pasada en la Asamblea de las Naciones Unidas, como estuvimos comentando, y volvería de vuelta al tema iraní, que incluso una cosa interesante del discurso es que les habló en persa esta vez. Es decir, son variaciones. El año pasado había hablado en hebreo, dijo algo en hebreo. Ahora habló en persa diciéndoles que muy pronto ustedes serán libres. Ustedes son nuestros amigos, al pueblo iraní. Pero al liderazgo iraní les tiró lo siguiente: si nos amenazan directamente, las responderemos. Todo muy entretenido, Daniel. Un brillante espectáculo. Hablamos de los shows de Bibi la semana pasada, para que todo siga igual que antes, sin novedades en el frente iraní y sin novedades en el frente palestino. Todo pasa, como decía don Julio. Cambalache. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Buenos días. Buenos días, Edgardo. Estamos aquí con Félix Madrid, venezolano, desde 1989 en Israel. ¿Cómo llegaste, vos que no sos judío? Bueno, mira, la situación fue la siguiente. Yo juntamente junto a otros 6 amigos, como aquella situación en Venezuela en aquellos tiempos estaba muy bien, entonces quisimos hacer un tour hacia la India, que abarcara la India y varios países de la zona. Sin embargo, nos cansamos un poco allá con el trajín, demasiado larga las distancias allá. Y entonces dijimos, bueno, cada uno, no nos vamos a separar, pero yo estoy viendo que cada uno quiere despegarse hacia otros sitios. Yo elijo Israel. ¿Y habías estudiado algo en Venezuela previamente? Sí, por supuesto que sí. Estuve estudiando comunicación social en la Universidad de Oriente. ¿En Cumaná? En Cumaná, exactamente. Pero muchísimo antes estuve en la Escuela de Oficiales de la Marina. ¿Saliste con algún grado? Sí, por supuesto, capitán. Es decir, que viniste con galones acá. Opa. Pero hay muchas cosas que también cuando supuestamente, no quiero decir unas cosas porque esos son ya secretos, cuestiones militares, en las cuales estuve estudiando, haciendo cursos, entre comillas, en Gibraltar, pero allá yo estaba cumpliendo otras funciones. De igual manera también en Ecuador y ¿Por Bolivia. qué Israel? Mira, yo no siendo judío, sin embargo, dentro de mi casa, allá un día después que llegué de España, encontré mesuzote en las paredes, en los dinteles de las puertas, y dice, wow, para mí fue una sorpresa. Es más, el amor hacia Israel de parte de nuestra familia, que yo recuerde desde la guerra de los 6 días, la famosa guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Sin embargo, nosotros estábamos muy, pero muy pendientes acerca de los acontecimientos aquí en el Medio Oriente, y nos dolía en cierta manera el trato, cómo fueron atacados aquí el pueblo de Israel por parte de los enemigos de la zona. Había una admiración militar por el aspecto militar de Israel. Sí, militar, cultural y en muchos aspectos. Y tu papá era un escritor conocido ya en Venezuela, ¿no? Muy conocido, vamos a utilizar la palabra hasta famoso, aparecía en la radio, la televisión, entrevistas y varios de sus libros. Yo espero que de cara al futuro, ahora que él ya falleció hace un año, y entonces pienso que van a hacer una especie de recopilación, van a hacer una especie sí, exactamente, valga la redundancia, la expresión, si se quiere y se la hay, otra vez una especie de recopilación acerca de sus buenos detalles, lo que aparece en el libro y todas las cosas que él quiso decir a través de sus libros. No escribe de una manera con tinte político, no es un caradura como a veces me llaman a mí, que en el Facebook que yo soy, me dicen que soy muy caradura, pero yo no puedo escribir de otra manera. Cuando
en Venezuela estén dadas las condiciones de una democracia, entonces yo voy a cambiar el tono de la escritura. Y me gustaría hablar sobre el tema, después vamos a seguir hablando de Venezuela, por supuesto, en la segunda parte, pero en esta primera parte, sobre los primeros latinos, no judíos, que empezaron a llegar en masa en los años 80 y 90, y vos escribiste tu primer libro sobre eso, sobre los latinoamericanos en Israel, y me gustaría que me empieces a contar sobre cómo eran, quiénes eran, de qué trabajaban. Ya, por supuesto que sí, es una pregunta muy, muy importante, y yo quiero decirte, Edgardo, que llegué en el año 1989 y también empezaron a llegar en masa latinoamericanos de diversos países, que valga la redundancia, si se puede decir, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Brasil, de muchos países. Y ya por la década, en la misma década de los 90, hacia el año 1992, yo vi todo ese flujo, entonces llegó a mi pensamiento y yo dije, bueno, yo voy a hacer algo de cara al futuro, y es escribir un libro para que no se nos pierda la historia, para que no se nos pierda el hecho de haber estado aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? Y todas las experiencias, tanto buenas, regulares, malas, porque dentro de una, hablándolo a plata blanca, como suelen decir, dentro de una comunidad siempre suelen suceder eventos que nos van a marcar de cara al futuro. Entonces decidí, voy a hacer el libro, y gracias a Dios lo hice. ¿De qué trabajaban? ¡Wow! ¿De qué trabajaban? ¿O vinieron con trabajo también? Mira, algunos llegaron con trabajos ya previamente desde sus países, otros llegaron con contratos, pero la gran mayoría llegó como turista y, digamos, también a la buena de Dios, a lo que venga. En aquel entonces, el pueblo de Israel, o el gobierno de Israel, a través de Misrad Afrin, el Ministerio de Relaciones Interiores, no molestaba, sino que todo el mundo trabajaba donde quería. Trabajaban en su gran mayoría. ¿En qué? Trabajaban en su gran mayoría en la construcción, en reparación de los autobuses, en las compañías como Argas, Mercavim, y eso eran en el sentido de los por parte de los hombres. Y las mujeres se internaban en limpiando casas y así sucesivamente, cuidando ancianos. Hubo muchas colombianas y brasileñas en la prostitución también, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es algo que no hay que obviarlo. Por eso precisamente dije al principio que dentro de una comunidad indefectiblemente no van a faltar el tipo de situaciones en las cuales forman parte de nuestra vivencia aquí en Israel. ¿Y cómo era la vida en la Tajaná, en la estación central de buses viejas de Tel Aviv, donde se asentaron, antes y ahora? Mira, otra pregunta muy importante. La Tajaná Merkazit vieja, que yo recuerdo, Dios mío, aquello parecía un bazar, un bazar persa, por la sencilla razón de que la música estridente, sin ton ni son, la gente de aquí para allá, de allá para acá, y ahí precisamente concurría el mayor grueso, el mayor número de trabajadores extranjeros, latinos, no latinos. Empezó a llegar una oleada de trabajadores de Rusia, de Rumania, y aquello era prácticamente, vamos a utilizar la palabra, aquello era prácticamente como un despelote. Pero había entre comillas, como un orden dentro del desorden. ¿Y en qué se manifestaba?
Mira, se manifestaba, por ejemplo, en ese orden dentro del desorden, porque había muchos que corrían hacia buscando los autobuses. La línea tanto va para tal parte, Netania, Farsaba, buscando los trabajos. Algunos, como estaban nuevos, hasta se perdían. De repente tomaban un bus que, como no sabíamos hablar en hebreo, entonces unos tomaban el bus, va para Netania, y resulta que aparecía en Beersheba. ¿Hacían ulpanim, esos cursos de hebreo, por ejemplo? Sí, por supuesto sí. Que sí. En el ulpan Gordon, me acuerdo, en otro ulpan en Dizengoff, en la calle Ben Yehuda, antiguamente. Hoy en día ya prácticamente todo eso ya quedó para las calendas griegas. Sí, desaparecieron esos ulpanes, pero muchos latinos sí se acoplaron a estudiar hebreo. Ahora mismo hay muchos latinos dentro del área de la Tajaná Mercasit que estudian hebreo los días viernes en un sitio que llaman la escuelita de Tel Aviv. Vamos a seguir hablando sobre lo que ha cambiado, sobre la escuelita de Tel Aviv, sobre los latinos que hay en Tel Aviv, porque una de las cosas centrales fue la música, que los unificó y que los divertía y que los unía y que los relajaba. Y tenían un alma musical muy grande. ¿A vos te gusta el alma llanera? Vamos a ver algo venezolano. Opa, muchísimas gracias, a mí sí. Entonces vamos a escuchar alma llanera en hebreo y después continuamos conversando con Félix Madrid. Cambalache. נולדתי מול האופק, מול המים על החור. אחלה שחף, אחלה קצב, אחלה שמש ולרוח. אחלה שחף, אחלה קצב, אחלה שמש ולרוח. אין סוף, אין סוף. לילה לילה עץ הדקל בשיר ארץ ומנוחה, ולכן נפשי חולמת ואוהבת וצוחקת, ולכן נפשי חולמת ואוהבת וצוחקת, ובוכה ובוכה. שמש קמה, שמש באה, איך תמיד היא מצליחה, איך תמיד היא מצליחה. ולכן אני כאן שר לך ארץ שמש ומבטחה, כאן נולדתי מול האופק, מול המים על החור. אחלה שחף, אחלה קצב, אחלה שמש ולרוח האינסוף. בשיר ארץ ומנוחה, ולכן נפשי חולמת ואוהבת וצוחקת, ולכן נפשי חולמת ואוהבת וצוחקת, ובוכה ובוכה. שמש קמה, שמש באה, איך תמיד היא מצליחה, איך תמיד היא מצליחה. ולכן אני כאן שר לך ארץ שמש ומברכה, כאן נולדתי מול האופק, מול המים על החור. אחלה שחף, אחלה קצב, אחלה שמש ולרוח האינסוף, האינסוף. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Estamos aquí con Félix Madrid, continuamos conversando
venezolano, llegado en 1989 a Israel, el referente quizás de toda la gran comunidad de latinoamericanos que fueron llegando por sus buenas a la Tajaná Merkazit, a la central de buses vieja de Tel Aviv, y es un hombre que tiene historias para contar. Nos puede contar una historia que tiene que ver con la vida de Israel, con la vida de Tel Aviv. ¿Y qué ha cambiado en la Tajaná Merkazit de antes, de los 80, de los 90, a este 2017? Por supuesto, Edgardo, que ha cambiado mucho, ha cambiado notablemente por la sencilla razón que, como dije antes, el grueso o el mayor número de latinos, es decir, la mayor población flotante estaba adscrita precisamente viviendo en la zona de la Tajaná Merkazit, bien sea la calle Wolson, la Congress, la famosa calle Neve Sha'anan, que la bautizaron como la calle de los zapatos, y aquello era prácticamente un hervidero. Por cualquier sitio, por cualquier lugar, a la hora que sea, en la noche, en la madrugada, de día, en la tarde, te encontrabas a tu gente de cualquier parte de Latinoamérica. Y a tu pregunta, voy a lo siguiente. Mira, ha cambiado de manera notable porque mucha gente, muchos latinos entonces, ya a partir de los años 90, mucha gente emigró se fueron, por ejemplo, a países como un gran número, se fue para España. ¿Emigró o los deportaron? Sí, unos se fueron por sus propios medios y otros fueron también deportados, porque después la policía o el gobierno de Israel, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, aplicó una especie de caza de brujas, vamos a llamarlo así, donde muchísimos fueron deportados. Unos se fueron a sus países, y de sus países, desde allá mismo, unos incluso hasta retornaron a Israel por sus propios medios. De nuevo. Por supuesto. Como polizontes. Sí, exacto. Y otros prefirieron irse a Inglaterra, Alemania, Italia, España, y así sucesivamente. ¿Cuántos había y cuántos hay ahora, en número? Mira, estimativamente. Si había para aquel entonces una población flotante se calculaba de aproximadamente 30,000 latinoamericanos aquí, no judíos, que vinieron a trabajar para ese tiempo. Hoy en día, por ejemplo, ya la población es menor, pero también podemos ver que hay alrededor de 3,000 colombianos. Esa es la cifra oficial que se tiene. Hay aproximadamente 2,000, entre 2,000 peruanos, bolivianos y así sucesivamente, chilenos también, pero ya en menor proporción, en menor grado. Es decir, que bajó totalmente el número. Exactamente. Y un dato muy curioso, importante también, que hay que destacar, es el cambio que ha sufrido el latinoamericano aquí en Israel, que muchos se casaron con nativas. Sí, con nativas. Judías israelíes. Sí, judías israelíes. ¿Cómo fue tu caso? Sí. Vos encontraste una nativa, entonces tenés la ciudadanía israelí ahora. Ya, por supuesto. ¿Y la policía sigue deportando latinos? La policía todavía sigue deportando latinos. El día jueves de la semana pasada, el día martes, para ser más exacto, estuve en Tel Aviv conversando ahí con los amigos, y ahí supe la noticia de unas señoras que deportaron, muy conocida dentro de la comunidad latina. Y así sucesivamente. La policía no ha parado todavía esto de deportar gente, no solamente latinoamericanos, sino sudanes, rusos, rumanos y así sucesivamente. No están buscando una nacionalidad específica, sino que el que esté como ilegal, por supuesto, lo deportan. ¿Hoy eres más venezolano o más israelí? ¿Cómo te sientes? Wow, esa es una dicotomía, pero de manera... Wow,
La pregunta me mata, me choca, pero hay respuesta para eso. Mira, estoy en dos partes. Vivo aquí. Partido en dos. Exactamente. Y me duele, por ejemplo, aquella situación en Venezuela, pero también estoy con Israel por mi esposa, por los niños, mi trabajo, la casa aquí y muchas cosas que me competen como ciudadano, vamos a decirlo, como ciudadano de mundo, y también me interesan los acontecimientos actuales que están pasando en Venezuela. Vos me contabas antes que tu padre fue un escritor reconocido, que falleció hace un año, hace poco. Sí. ¿Viajaste a Venezuela o no lo hiciste por la situación del país? Mira, el año pasado precisamente no pude viajar por la situación de que está ahora mismo aconteciendo la situación allá en Venezuela. Y este año la Asociación de Escritores allá en el estado Sucre, en Venezuela, quería hacer una especie de homenaje también a mi padre, juntamente con la Casa de la Cultura, la Gobernación, la radio, todos los medios, y yo sencillamente no pude viajar. Me dolió mucho por la actual situación ¿Y realmente la cosa está tan mal? Muy mal, Edgardo, muy mal, pero muy mal, que para decir mal es grave. ¿Y cómo ves la situación venezolana actual después de las guarimbas? Le vamos a contar a la gente que guarimba es un término popular acuñado en Venezuela para referirse a una especie de refugio, escondite, guarida, utilizado durante una manifestación. Exactamente, a eso se le da, ese es el significado de la palabra guarimba. Una especie de guarida en términos de defensa, y desde ese punto se puede atacar a los llamados colectivos, a la Guardia Nacional, a la policía y a todos los esbirros del dictador Nicolás Maduro, porque no se le puede llamar presidente. Él no es ningún presidente, es un esbirro, es un dictador que está acabando simple y llanamente con Venezuela y sus ciudadanos. ¿Y pensás que en las próximas elecciones esto puede cambiar o no? Mira, yo soy del pensar que dictadura nunca sale con votos. Jamás en la vida, en ningún país, según la historia, nos da a conocer que ninguna dictadura ha salido con votos, porque la historia nos revela tanto en Irak, en Egipto, en Nicaragua, en muchas partes del mundo. Entonces, a veces amerita que se utilice, si es posible, la violencia, o vamos a decirle, llamarlo así, un grupo que esté juntos en una resistencia. Claro, ahora me quedé pensando en lo que decías, y digo, tanto España como Argentina como Chile salieron de las dictaduras con votos. Lo hago medio como paréntesis. Yeah. Quizás acordado un proceso, pero terminaron después volviendo a la democracia, sí, porque eran países donde hubo democracia. Pero volvamos a Venezuela y las guarimbas, que son generalmente impulsadas desde las redes sociales, ¿no? La organización de estos grupos de resistencia contra la dictadura de Maduro. Sí, exactamente. Mira, y las guarimbas por lo general están agrupadas por sectores, por ciudades, y las guarimbas forman parte son grupos ya organizados, porque antiguamente, vamos a decirlo, había una especie de desorganización, pero ahora ya la resistencia está bien organizada. Es mayoritaria en el pueblo. Exactamente. Y como te dije, esos son la resistencia va a tener que incluso salir nuevamente, porque la calle se enfrió. ¿Y cómo ves el final de esto? Mira, el final que yo veo es que este señor Maduro va a tener que salir corriendo o volando con los pajaritos. También.
O si no, salir con los pies estirados. Con los pies estirados en un zaguán. En un zaguán, en un cajón, lo que sea, pero yo no le veo un término o no le encuentro una salida fácil para este Es decir, que no ves una vuelta a la democracia fácil en Venezuela. No la veo. Es posible que hasta corra mucha sangre. Y una última pregunta. ¿Chávez fue un dictador? ¿Fue un revolucionario? ¿Fue un fascista de manual? ¿Qué fue Chávez para vos? Para mí, este militar llamado Chávez Frías fue un militar y se le reconoce sus grados y todo. Sin embargo, él para mí no es, y para ni muchas personas, para el común de la gente de a pie, él no puede representarlos a todos los organismos de Venezuela. Sin embargo, él inventó eso de una tal revolución. Él inventó, hasta cambió el nombre, porque antiguamente se llamaba República de Venezuela, ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela nunca ha ocurrido ninguna revolución. Yo conozco la Revolución Francesa, tenemos conocimiento de la revolución en Cuba con Fidel Castro, la revolución de Khomeini en Irán, y tantas revoluciones, hasta la revolución industrial, pero que haya ocurrido alguna revolución en Venezuela, nadie sabe a qué revolución se refieren. Y hablan y más encima dicen que ellos son socialistas y comunistas, cuando nunca en Venezuela ha habido un sistema comunista ni socialista, y el venezolano medio ni siquiera sabe el porqué de un socialismo. El venezolano está acostumbrado a acostarse tarde, a hacer su sancocho. A sancocho llamamos a olla hervida ahí con pollo, carne, a tomarse su cerveza, a ir al estadio a ver los partidos de fútbol, a ir al estadio a ver los partidos de béisbol, de básquetbol, el boxeo. Ese es el venezolano, un tipo libre, dicharachero. Jamás en la vida el venezolano va a vivir bajo un estado o un sistema de comunismo o de socialismo, por la única y sencilla razón de que él no está acostumbrado a que lo aprieten, a que le exijan cosas que él no está acostumbrado a cumplir. Entonces la tal revolución de Chávez ha sido un fracaso que se ha escudado en los pobres, en la gente de a pie, en el ignorante o el que nunca ha estudiado, para robar a los pobres. ¿Sabe cuánta plata se han robado estos chavistas? ¿Cuánta plata se han robado estos que dicen ser socialistas y viven como capitalistas? Y algunos de ellos están viviendo en el exterior, viven en España, en Italia, en Australia y en cualquier parte del mundo. Los venezolanos que viven allá, en esos países, le hacen el famoso escrache. Y el escrache es... Sí, lo sabemos muy bien en Argentina, lo que es un escrache. Okay. Y algo parecido también, de acuerdo a lo que estás diciendo, lo que cambió es el relato nada más. Es una revolución del relato. Exacto. Félix Madrid, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por contarnos sobre los latinoamericanos en Israel y sobre tu querida Venezuela. ¿Y en esa Venezuela llueve café? ¡Wow! Ojalá lloviera café en el campo. Ojalá lloviera café. Y comida y todas las cosas buenas de la democracia para nuestro país. Muchas gracias. No, las gracias a ti, Edgardo, y también a Eretz Radio, a Daniel y a Eretz Radio, por haberme dado también esta maravillosa oportunidad de expresarme libremente y también expresar mis criterios, lo que pienso, lo que soy, y espero también de cara al futuro, en mis próximos proyectos. Espero también contar con la ayuda de ustedes en mi próximo libro y otros proyectos que... Te vamos a invitar cuando saques el próximo libro. Y ya seguiremos conversando más a fondo sobre todos estos tópicos. Ya, muchísimas gracias a ustedes, aquí a
Eres Radio en Rishon LeZion. Cambalache. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel. Ojalá que llueva café. Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva y hombre, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva y hombre, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva y hombre, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Cambalache. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. ¿Se viene la guerra nuclear? Estados Unidos pasa con bombarderos sobre Corea del Norte y los norcoreanos responden. El envío de misiles nucleares a los Estados Unidos es inevitable. Esfuerzo israelí para evitar que los palestinos sean aceptados como parte de la Interpol. Otro terremoto se sintió en México
el sábado pasado de 6.1 grados en medio de los trabajos de rescate de los socorristas israelíes. Tras una exitosa carrera en los Estados Unidos, vuelve a Israel el doctor Itzhak Avital para hacerse cargo de la nueva unidad de oncología del Hospital Soroka en Beersheba. Estados Unidos pasa con los bombarderos sobre Corea del Norte y los norcoreanos responden. El envío de misiles nucleares a los Estados Unidos es inevitable. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo en la Asamblea General de la ONU que el presidente Trump ha ejecutado una misión suicida desde que llamó a Kim Jong-un el misilero y dijo: estamos a solo unos pasos de completar nuestra capacidad de energía nuclear. Seremos pronto una potencia atómica. Al igual que sucede cada año, otra vez hay un gran esfuerzo israelí para evitar que los palestinos sean aceptados como parte de la Interpol. Nuevamente, Israel intentará toda esta semana en China que la Policía Internacional postergue la incorporación de la Autoridad Nacional Palestina a su red mundial, lo que les podría posibilitar emitir órdenes de arresto contra políticos y jefes militares israelíes. Israel no cree en la politización de los cuerpos profesionales internacionales. Hay que centrarse en la cooperación internacional y no perder tiempo en discursos e ideas que son puramente política, dijeron fuentes del Ministerio del Interior israelí. Y hasta Netanyahu intervino personalmente en su paso por la ONU en este tema. Otro terremoto se sintió en México el sábado pasado de 6,1 grados en medio de los trabajos de rescate de los socorristas israelíes que luchan contra reloj entre los escombros de la Ciudad de México para seguir rescatando gente con vida, cuando todavía se lamentan unos 300 muertos por el movimiento telúrico de hace 6 días atrás. Las labores de rescate se detuvieron unos minutos el sábado. Los socorristas israelíes cuentan que la gente se para en las calles y en los semáforos para aplaudirles y que fueron recibidos con mucho agradecimiento por todo el pueblo mexicano. Tras una exitosa carrera en los Estados Unidos, vuelve a Israel el doctor Itzhak Avital para hacerse cargo de la nueva unidad de oncología del Hospital Soroka en Beersheba. Existe una gran expectativa de que el doctor Avital realice una revolución médica de cura del cáncer en todo el sur de Israel con este nuevo centro oncológico. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. En Cambalache, los deportes, mirando al Mundial 2018, en la voz de Sergio Levinsky. El primer ministro israelí ya se fue de la Argentina. Dentro de una visita por Latinoamérica que incluyó a Colombia y a México,
antes de recalar en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre tantas reuniones de primer nivel, el fútbol no ha quedado para nada fuera de su agenda. No sería lógico pensar en otra cosa cuando quien recibía en Argentina al primer ministro israelí era nada más y nada menos que el presidente Mauricio Macri, un hombre estrechamente ligado al fútbol por varias razones. Fue entre 1995 y 2007, durante su presidencia en Boca Juniors, donde se lanzó la política nacional y porque aspira a que su país organice, conjuntamente con Uruguay y posiblemente Paraguay, la Copa del Mundo de 2030. Estos temas aparecieron claramente en las reuniones bilaterales entre Benjamín Netanyahu y Macri, al punto de que la visita del primer ministro israelí coincidió por horas con la del mandatario paraguayo Horacio Cartés, otro dirigente muy ligado al fútbol porque anteriormente fue muy exitoso presidente del Club Libertad de Asunción. Con Macri y Cartés, Netanyahu expuso con su equipo de funcionarios todo lo relacionado a la seguridad con la que su país podría contribuir, pensando en que la FIFA le puede otorgar la sede del Mundial a la candidatura del Cono Sur de Sudamérica para 2030, entendiendo las partes que se trata de un certamen que requiere de la máxima seguridad por la magnitud de un torneo que trae un enorme caudal de turistas de todo el mundo y que suma funcionarios y dirigentes deportivos del más alto nivel. Pero no solo el fútbol atrajo por la candidatura al Mundial 2030. También apareció el tema de cómo solucionar un grave problema que lleva más de 60 años en Argentina, como el de la violencia del fútbol y los espectáculos deportivos en general, que es creciente y que ya suma 321 muertes según la estadística más fiable del país, la de la ONG Salvemos al Fútbol. La temática para tratar de acabar con los llamados barras bravas, grupos violentos que trabajan alrededor de todos los clubes, llevó a que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y su secretario de la cartera, Eugenio Bursaco, se reunieron con funcionarios israelíes. Bullrich y Bursaco ya habían viajado a Israel para la llamada Homeland Security, la cumbre de jefes de seguridad interior y de ciberseguridad. Eugenio Bursaco es el hermano de Alejandro, ex CEO de la productora Torneos, dueña por más de un cuarto de siglo de los derechos de televisión del fútbol argentino, involucrada en el escándalo llamada FIFA Gate, que estalló en la FIFA en 2015, y por el que la justicia de los Estados Unidos comprobó que esta empresa Torneos, junto a otra argentina, Full Play, y la brasileña Trafic, se fusionaron en otra llamada Datiza para quedarse, mediante suculentos retornos, con los derechos de televisión de las Copas América de fútbol de 2011, 2015, 2019 y 2023. Alejandro Bursaco debió pagar una fianza de $23 millones en Nueva York para su excarcelación, aunque continúa en un domicilio de la ciudad con pulsera electrónica, y fue Eugenio, su hermano y secretario de Seguridad, quien pagó parte del dinero para su ayuda. El acuerdo entre el Estado de Israel y la República Argentina sobre cooperación en asuntos de seguridad pública e interior, en su punto 2, hace referencia a la seguridad pública en eventos masivos, en la prevención criminal y delictual, en la investigación de inteligencia para la seguridad pública y a la ciencia y tecnología aplicada a la seguridad pública. En todos estos temas, el fútbol ocupa un lugar relevante. Sergio Levinsky para Eretz Radio. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. El portal Ynet del idiota Jaronot nos dice que la derecha entra al parlamento alemán, cientos salen a la calle y muestran una foto que dice: paren a los nazis. Merkel fue electa por un cuarto mandato consecutivo, nos cuentan, pero la historia de las elecciones es la entrada en el parlamento del partido Alternativa a Alemania, que se opone a los inmigrantes. Las organizaciones judías están preocupadas, nos cuesta Ynet. Esperamos que el gobierno que se formará luche contra el fenómeno del racismo y la negación del holocausto prevalente en este partido. Otro titular de portada de Ynet sobre los discapacitados de Israel: escalada en la lucha o alternativas a los piquetes, los cierres de ruta. Reza el titular, y nos cuentan que tras la decisión policial de actuar más fuertemente contra la protesta de los discapacitados, las organizaciones de ellos sopesan diferentes acciones de protesta. El diario Israel Hayom, el diario afín a Netanyahu, nos cuenta que Jason Greenblatt llegará en otra visita a Israel. Y en la embajada dicen que el asesor del presidente Donald Trump
llegará a Israel hoy mismo como parte de la continuación de los esfuerzos de la administración para reactivar el proceso de paz entre Israel y los palestinos. Un funcionario de la Casa Blanca sostiene: esto forma parte de los contactos silenciosos y constantes de la administración Trump para reanudar el proceso de paz. Otro titular de Israel Hayom, otra Alemania, y cuentan que el partido Alternativa para Alemania, que ayer hizo historia, no es un partido neonazi, eso nos dicen, racista o antisemita, aunque muchos de ellos lo hayan votado. Es un partido de protesta nacionalista conservador que logró movilizar la creciente ira y la ira generada por la inmigración masiva, y esto lo escribe Eldad Beck. Es interesante porque es una postura diferente a lo que venimos leyendo en las tapas del resto de los titulares de Israel. 20 años por el intento de asesinar a Maya, el otro titular de Israel Hayom, y nos dicen que dada la lógica de que operaciones similares tendrán lugar en el futuro, el asesinato a Maya en Jordania por los servicios secretos israelíes, que fracasó porque tuvieron que echar vuelta atrás en su momento por la presión del rey de Jordania e internacional, y el grado de su éxito dependerá a cuenta de este tipo de acciones de inteligencia, de procesos ordenados en la toma de decisiones y de una conducta de inteligencia operacional más adecuada. Después seguiremos con el diario Haaretz, pero ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, siguiendo el programa, quiero comentarles en general, bueno, algo que les dije ayer, hoy de nuevo. En el Howard Johnson de Chascomús, la artista plástica Bea Minujín está exponiendo sus obras de arte allí mismo donde les dije, en el Howard Johnson de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, y todo lo recaudado por la venta de sus obras, ella ha decidido donarlo a los damnificados por el sismo de México, ¿no? Entonces invitamos a todos los oyentes, que sabemos que son muchos, de la Argentina, que se acerquen a la ciudad de Chascomús para disfrutar de sus obras y de paso ir y tomar mate a la orilla de la laguna, ¿no? O con la canita a pescar algunos pejerreyes. Como los extraño, yo que soy pescador a full. Bueno, eso era todo. ¿Y tenés alguna noticia más de...? Sí. Tenemos el diario Haaretz, que todavía no habíamos comentado en los titulares de tapa, que nos dicen que Netanyahu a los ministros del gabinete, coinciden con el titular de Israel Hayom en poner como nota principal que Trump prepara un plan de paz y está dispuesto a llevarlo a cabo, y en la bajada nos dicen que según los ministros que participaron en la reunión, el primer ministro informó sobre sus reuniones en Nueva York con Trump y Assisi, y Netanyahu, citado, dice: Trump está transmitiendo seriedad, Greenblatt vendrá a Israel hoy para continuar las conversaciones con ambas partes. Después otro titular del Haaretz dice: Merkel, escucharé las preocupaciones y los temores de los votantes de la extrema derecha. Alternativa Alemania recibió el 12,6% de los votos, nos cuentan. Trump ha sacado un nuevo decreto, otro titular, que limita el ingreso a los Estados Unidos desde 7 países, entre ellos Corea del Norte. Y para finalizar, el portal Walla, otro de los más importantes de Israel, nos dice que gente con saco y corbata reemplazan a los cabezas rapadas en Alemania. El logro de la extrema derecha. Y un último titular que realmente conmovió ayer a toda la opinión pública israelí por el grado de simpatía y popularidad que tiene, es que denuncian al cantante Shlomo Gronich por acoso sexual. Esta es la radio y esto es Cambalache. Esta es el agua y este es el pozo. Bebe todo y asciende. El caballo es lo blanco del ojo
y la iluminación externa. Esta es el agua y este es el pozo. Bebe todo y desciende. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelo sienta en Cambalache por eresradio.com. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.